ahora sí que lo mismo de ayer es lo mismo de hoy. No hay nuevos manifestantes, son los mismos que están varados ahí en la puerta de Gobernación, aquí atrásito en Bucareli, que además están parados, porque además son dos grupos, entonces uno quiere acercarse y no puede porque ya está tomada la puerta de la Secretaría de Gobernación, entonces ellos se pararon como a, ¿qué será? Pues 100 metros de ahí y están ahí. Sí, pero la verdad que difícil. Yo sí creo que el gobierno de la ciudad y el gobierno federal debe de considerar lo complicado que le resulta a los ciudadanos, vivir y además, bueno, yo le diría ir a trabajar, ir a la escuela, ir por sus hijos a la escuela, hacer lo que tienen que hacer, ¿no? Que sea igual un deber que una actividad que la gente decida. Entonces estamos fritos. La verdad, yo diría que entiendo además que de por sí el tránsito es brutal, pero la manera en que está hoy el tránsito, sí, créame que es de nuevo, al igual que ayer, muy complicada. Bueno, yo aquí ando y aquí andamos todo el equipo, dándole la más cordial bienvenida y esperando que usted haya pasado en verdad buena tarde de martes, buena mañana de miércoles, que haya escuchado el Foro Nacional para la Democracia que tuvimos ayer a las 7 de la noche a través de todas las estaciones de @ y que hoy está y que ya estamos preparando el de la siguiente semana, que debe de estar en verdad también muy bueno. Bueno, mire, dentro de los temas que hoy tenemos en la agenda, uno de ellos es el tema del Tratado de Libre Comercio. No voy a adelantar mucho para que sean nuestros colaboradores y nuestros entrevistados quienes den un punto de vista sobre el tema. Lo que sí le digo es que no termina ni terminará el juego de vencidas. No termina y terminará el juego de vencidas. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hay manera de que se den condiciones que pudieran ser en este momento favorables para avanzar en el Tratado de Libre Comercio. Yo creo que hay cosas en las cuales sí se está avanzando que no alcanzamos a ver del todo, pero hay otras que sí, le confieso, no veo para dónde, no veo por dónde, no veo qué puede pasar, y eso pues es algo que es una encrucijada, es un enigma, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos días para que usted tenga como más elementos y pudiéramos todos, ¿no?, poder echarnos a andar en relación a pensar si se avanza o no se avanza, o de plano ya murió por la patria, adiosito, que te vaya bien, y punto. Bueno, eso es parte de lo que tenemos este día. Si a usted le parece, vamos a hablar de este tema y vamos a hablar de lo siguiente. Muy buenas tardes, 13:03, 13 casi con 4 en la hora del centro. Hoy les digo que el editorial del día en @Javier Solórzano. El día de ayer, el Colegio de México, vía Jacobo Dayan y Sergio Aguayo, presentaron un documento que he estado leyendo lo más detalladamente posible, que me ha llamado mucho la atención. Tiene que ver con el tema central de los últimos años de este país, que es la seguridad. Yo diría la seguridad y la inseguridad, ¿no? Y la razón central es que ellos hacen una revisión de caso de un penal en Piedras Negras que estaba controlado por los Zetas. Le voy a decir, hay cosas, Piedras Negras, Coahuila, hay cosas en el documento que quizá todos de alguna otra manera supongamos que pasan, supongamos que ahí están, supongamos que tienen que ver con la cotidianidad de algunos penales, así de fácil. Pero también déjeme decirle que hay otra parte, y esa misma parte no debe de formar parte de una especie de normalidad en el desarrollo de la vida en los penales. Las cosas que se narran son brutales, ¿no? Un hombre que con un peso y una fuerza brutal, así brutal, determina con quién debe tener relaciones sexuales de los familiares de los presos que entran a ver a los detenidos, que indiscriminadamente. Otra de las cosas que cuenta es cómo algunos líderes de los Zetas, cuando los empezaban a perseguir, los metían a la cárcel los propios Zetas para tenerlos ahí cuidados, y entonces nadie sabía nada, nadie tenía la más remota idea de lo que estaba pasando,
porque allá adentro, claro que sí había quien supiera, los custodios sobre todo, y yo supongo el jefe del penal, pues estaba, digamos, imagínense al gobierno buscando el Z1 y el Z1 estaba en la cárcel escondido. O sea, no estaba en la cárcel detenido, sino escondido. Y así muchas cosas. Lo que llama la atención profundamente es cómo este testimonio, cómo esta investigación, quizá en Piedras Negras se haya agudizado de manera muy brutal, pero también le quiero decir que no está fuera de lo común. Hace algunos años, la verdad que no lo puedo recordar bien hace cuántos, hubo una redada en el Pueblito. El Pueblito es un penal ubicado en Tijuana. Recuerdo que yo llegué al día siguiente logré entrar y la verdad que las condiciones en el Pueblito, en el penal, eran verdaderamente difíciles. Yo sé que lo que voy a contar mucha gente lo sabe, pero déjeme nomás recordárselo y usted dígame si 15 años después hemos tenido un avance. En el Pueblito decían que había un McDonald's, cuestión que no era cierto. Habían letreros de McDonald's y vendían ahí hamburguesas. Que había un Domino's Pizza tampoco era cierto, no era en media hora el servicio, pero sí podían hacer pizzas los propios reos y las vendían, podían hacer hamburguesas y las vendían. El hacinamiento era verdaderamente, créame, que era brutal. El hacinamiento de los reos era tan fuerte que algunos había en pequeñas crujías, debería de haber, yo calculo que con 6 camas, 3 de cada lado, yo creo que podría haber, sin exagerar, 3 personas por cama, lo que significaría ya 27, más los que estaban en el piso, más aquellos que dormían de pie y se amarraban sobre las rejas del penal y dormían 2, 3 horas y todo mundo además en el susto con la ley del más fuerte, y la ley del más fuerte era capaz de cualquier cosa, ¿no? De cualquier cosa, del abuso sexual, de amenazas, es decir, uno tenía que vivir en el penal acorde a como lo determinaban los que lo controlaban, más que la autoridad. Y también recuerdo que había un clima verdaderamente lamentable. Yo le diría, ahí alguien que llegaba sin importar quién era, le iba a ir mal, ¿no? Tenía que pasar por un proceso de adaptación que significa dinero. Y a veces ni el dinero resolvía. El dinero resolvía un problema de media hora, pero después de media hora ya llegaba otro que decía, y ahora dame a mí, si no te ve peor. Y era muy difícil, muy, muy difícil. ¿Dónde estaba la autoridad? Lo que siempre uno se planteaba, ¿no? Y estoy hablando del Pueblito, Tijuana, y piense usted lo que puede haber en Tijuana en función de datos como muy interesantes. Uno de ellos es que estamos hablando de una de las etapas en donde tenía mayor peso el llamado cártel de los Arellano Félix. Entonces había muchos detenidos que igual eran detenidos por alguna causa grande, por algún asesinato, alguna cosa así, pero también había quien no, había quien estaba ahí pues simplemente porque lo obligaron a vender droga y la policía lo agarró y lo detuvo. El hacinamiento era fenomenal, o sea, créame, yo iba con el director del penal, además el director del penal, el nuevo, conocía muy bien el penal, se lo juro, yo iba caminando entre la gente y la gente, si me podía robar la cartera, me la robaba. Y así de fácil, ¿no? Y eso que iba con el director del penal. Un ambiente, en verdad, se lo digo, muy, muy, muy complicado, muy difícil. Bueno, entonces, esto pasó en un pueblito y cambiaron la cárcel del pueblito, la cerraron, ¿no? Además, ya sabe, con una riña interna en donde todos los familiares estaban en la puerta, pues realmente esperando que les digan si su marido había muerto, o su novio, o su hermano, o su papá había muerto o no en todo lo que había sido los enfrentamientos dentro del penal. Bueno, eso fue, créame, duró mucho tiempo eso. Un día llegó a su clímax, que fue cuando tuve la oportunidad de ir, pero eso tenía como 3 años, todos lo sabían, todos. El pueblito, no hombre, pues eso. Y estaba en las afueras de Tijuana, ¿no? Y se ha de imaginar, la gente se sentaba, estaba afuera del penal, llegaba a las 8 de la mañana, a 7 de la mañana, a ver si podía pasar, porque luego no querían que pasara nadie. ¿Por qué? Pues porque perdían el control. O muchas mujeres dejaron de ir porque las tomaban auténticamente de los cabellos y se las metían en una crujía para que las violaran, o para que alguien que la había visto guapa, porque podía verlas desde la cámara de seguridad, tráiganmela aquí a mi dormitorio. Así era y así fue. Así fue. Toda esta idea de que sacaron que tenían un McDonald's y un Domino's Pizza, no, pues tenían el letrero del McDonald's y del Domino's Pizza, pero de que había negocio, había gente, había televisiones por doquier,
uno se me acercó y me dijo, ¿usted es el de la tele, verdad? Pues con eso le digo todo, y no estoy hablando de un reo que estuviera algún tipo de ventaja. Esto que le cuento del pueblito es, uno pensaba que ya esto no se repetiría, pero por lo que leo del gran trabajo de Jacobo Dayan y de Sergio Aguayo, mi impresión es que es más agudo lo de Piedras Negras, y es más agudo el control de los Zetas, porque los Zetas determinaban a través de la violencia que sí y que no. Quien se oponía o quien no quería era asesinado. Y había al fondo, me acuerdo del penal, ahora contaba Sergio Aguayo y Jacobo Dayan, al fondo del penal había pues seguramente pequeños cementerios clandestinos, ¿no? Y un día no pasaba allá, y entonces unos decían, ya saben, ¿no? El que dirigía el penal, no, pues ya huyó. No, pues ¿cuál huyó, hombre? O sea, él no determinaba quién huye o no. O sea, había que preguntarle al líder de los Zetas, que estaba ahí metido y que además llevaba a todos sus cuates cuando... fiestas, por supuesto, es otra de las cosas que cuentan. Igual en el pueblito. En el pueblito una vez llevaron a este mariachi muy famoso, y llevaron incluso a 2 de estas bandas muy importantes en aquel tiempo. Me acuerdo, ahorita voy a acordar cómo se llaman. Pero bueno, así, cerrando el asunto esto pasó en el pueblito hace, 15 años. Y esto que nos están contando Jacobo Dayan y Sergio Aguayo pasó en un penal pues hace 3 semanas, un mes, 2 meses. No ha cambiado nada. Ahí es donde está el problema. El problema está en que no hay manera de que la gente entre a la cárcel y pueda su vida mejorar. Entra a la cárcel para empeorar. Y si de casualidad lo que pasó con ellos es que vendieron cristal porque los obligaron a vender cristal, o los vendieron porque querían sacar una lana, y era la primera vez, si los agarran, se los meten a la cárcel, los consignan con juicios veloces y se quedan en la cárcel 10 años. Pero resulta que por ahí salen a los 5. Cuando salen después de 5 años, todas sus relaciones con los otros reos en la cárcel los llevan a especializarse, a tener una maestría y un doctorado que cualquiera quisiera tener en materia de delincuencia organizada. Pensemos este tema, es durísimo, pero tenemos que hacer algo y no se ve para dónde estén haciendo algo. Bueno, son ahora las 13:13 en la hora del centro, 13:14 en la hora del centro. Vámonos, perdónenme, con el resumen, lo más importante del momento. El resumen de @Javier Solórzano.